El Estado, lo primero creo que es importante entender, que no hay país poderoso del mundo que no tenga el Estado presente, comprometido, financiando, potenciando, directamente como empresas del Estado, como empresas mixtas del Estado, o como empresas contratistas del Estado, que es el caso de los Estados Unidos, es decir, las grandes transnacionales de la guerra y de las finanzas, a través de contratos aparecen financiadas por el Estado, que es el Estado que más gasto en el mundo tiene. En el caso militar, la suma de los gastos militares del resto de los países del mundo no alcanza a equipararse con el gasto de los Estados Unidos en términos del gasto estatal para financiar a sus propias corporaciones y a sus propias empresas. Dicho esto, no hay posibilidad en este mundo de que las naciones no se potencien si no es también aparte de un Estado presente. En términos de financiamiento mixto de tecnologías, de procesos productivos, de grandes empresas y proveedores de esas empresas en las distintas formas de cómo se desarrolla cada economía. Ahora, también el Estado debe ser considerado para dar cuenta en qué momento está el mundo. Si son los grandes jugadores globales o son los nuevos esquemas universales o pluriversales los que dirimen la puja acerca de si el mundo que transitamos es hacia un mundo mucho más humano, mucho más inclusivo, mucho más productivo, mucho más comprometido con la humanidad, o si vamos hacia el infierno mismo de los grandes negocios financieros y de la timba. Para nosotros el Estado en una sociedad moderna tiene un rol fundamental. No solo es el que asegura la convergencia de intereses nacionales, sino que es el único instrumento articulador para el bien común. Es el Estado que está como expresión máxima de la sociedad, que no solo debe asegurar los servicios básicos, la convivencia, sino también promover el desarrollo y, entre otras cosas, el trabajo humano. Ahora, ese Estado no tiene que ser un Estado clientelar, burocrático, tiene que ser un Estado eficiente, democrático, participativo y al servicio de los grandes objetivos de una sociedad. Lamentablemente nuestro país no articula, no tiene un plan nacional de desarrollo donde el Estado tendría que ser la garantía de articular las políticas públicas con la participación de los sectores interesados y al servicio del pueblo. Este Estado que nosotros llamamos es irreemplazable y además tiene un rol, un doble rol: promover el desarrollo armónico de una nación y promover también el trabajo humano, porque el capital privado no va a alcanzar, sobre todo teniendo en cuenta el avance de la tecnología y de la robótica, no va a alcanzar a satisfacer las necesidades y la demanda de trabajo. Entonces el Estado, a través de políticas eficientes, tiene que desarrollar todas las posibilidades de trabajo, mejorando servicios, desarrollando infraestructura. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando Europa, en ese momento todavía una Europa que no era de 25 miembros, en los años comienzo de los 90, Europa llegó a tener una masa de desocupados muy grande, se articuló lo que se denominó el Plan Verde, el libro verde del Plan Delors, por lo cual la Unión Europea, como Estado supranacional, articuló un trabajo enorme que le dio un gran progreso a Europa de desarrollo de infraestructura, que además de cumplir esa finalidad, promovió el trabajo. Entonces, resumiendo, el Estado tiene que ser profesionalizado, con funcionarios y trabajadores estatales que tengan competencia y preparación para cumplir sus funciones, un Estado democrático,
participativo y que realmente sirva a los intereses populares y al desarrollo del país. Ese Estado es imprescindible. Cuando los liberales dicen achiquemos el Estado para agrandar la nación, que era el lema de Martínez Dios, que lamentablemente parece que está de moda ahora, lo que se quiere es achicar el Estado para engrandecer los negocios privados, que nunca, como lo señalaba hace poco el Papa Francisco, se ha demostrado que la política del derrame, por la cual mayores negocios, posibilidad de mayor empleo, se ha demostrado justa. Por eso creo que Estado y plan de desarrollo son dos elementos clave para el progreso de un país. Bueno, estamos pensando la Argentina del futuro, cómo el futuro mira a la Argentina, y un capítulo clave en que esto se va a expresar es en la transformación y cambios en el Estado como institución. Sin duda, el avance de la digitalización de la producción, el avance de nuevas formas de trabajo, el cambio en la estructura, el peso de las grandes empresas y la emergencia de individuos que prestan servicios, de pymes, etc., configura un escenario nuevo, un escenario transformado aceleradamente y que tiene su contracara en una reconversión obligada de lo que es conocido como estado de bienestar. Las instituciones atadas al estado de bienestar, la protección del trabajo, la forma de garantizar jubilaciones y sociedad y todo lo que tiene que ver con la protección en definitiva de los que no están insertos en el mundo del trabajo, se va a ver transformada desde lo económico, desde las dinámicas, desde relaciones más volátiles o líquidas, y esto obliga a repensar el Estado, forzadamente, pero tenemos que aprovechar esto como una oportunidad para construir un Estado que consolide un nuevo contrato social, un contrato social donde, en primer lugar, no replicar condiciones del presente, no replicar condiciones donde la relación público-privada sea un juego donde las empresas muchas veces capturan los beneficios, pero no colaboran ni se hacen cargo de los costos y mucho menos de los riesgos. Construir un Estado donde no se replique esta situación de un mercado que guía al cambio tecnológico. Aprovechar un Estado que guíe donde tiene que ser puesto el conocimiento, el saber técnico, la innovación para atender las necesidades reales de nuestra sociedad, de nuestro presente, las cuestiones ambientales. Es decir, no volver a caer en una guía del consumismo como motor de la innovación. En definitiva, esto nos cruza a todos y nos pone en el desafío y en la oportunidad de pensar un nuevo contrato social y a partir de eso construir un Estado que sin duda tiene desafíos muy grandes, y esto redefine el concepto de eficiencia. Es un Estado eficaz, potente, guía y en definitiva no un Estado que administre situaciones, sino que construya el futuro. Pero hablar de Estado presente no alcanza. Es decir, tenemos que ampliar la discusión acerca de qué tipo de presencia pedimos del Estado. Porque la presencia del Estado en términos de intervención también requiere una racionalidad propia de un determinado modelo de desarrollo de pueblo. Y en este sentido, nosotros sabemos, digamos, que en el mundo actual el desarrollo del capital lleva a una masiva incorporación de tecnología que tiende a reemplazar la mano de obra por máquina. Esto es una característica del capitalismo desde siempre, pero cada vez más tensiona el contexto productivo con tecnologías de avanzada. Y la Argentina tiene desarrollo de tecnología de avanzada. El asunto es cómo se hace o con qué políticas, esto es, qué tipo de intervención va a tener el Estado para que la aplicación de esas tecnologías de avanzada en las empresas, sobre todo las de mediano y pequeño tamaño, tiendan no a expulsar trabajadores, sino a incluir trabajadores. Y eso comienza a presuponer un debate no solamente en el sentido de si estamos o no de acuerdo con el tipo de Estado interventor, con la intervención del Estado. Eso puede estar muy claro en un taller. El asunto es debatir qué tipo de intervención nosotros necesitamos. Para las pymes, obviamente, digamos que
cuando uno dice hablar del desarrollo de las pymes es una determinada política, en realidad son un conjunto de políticas coordinadas. Por lo tanto, uno tiene que comenzar tal vez hablando de la política industrial para las pymes, pero tiene que hablar de la coordinación con qué política tecnológica, con qué política de financiamiento, con qué política comercial externa y con qué tipo de resguardo de mercado, porque el mercado, tal como se lo menciona siempre, es un mercado de características globales que está absolutamente dominado. Por lo tanto, la forma de entrar ahí es con muchísima inteligencia, y esa inteligencia deviene no solamente de un debate interventor, sino de una intervención de un tipo muy preciso, casi quirúrgico. Y ese es el debate que tiene que darse respecto del tipo de intervención. Amén de que descartamos casi de plano la idea de un Estado meramente administrador o digamos un Estado que deja librado toda la fuerza del mercado. Está claro que ese no es el Estado que las mayorías necesitan. El asunto es que el otro Estado al que todos hacen mención, ese Estado interventor, ese Estado que está presente en distintos puntos de los procesos productivos y los procesos culturales, porque esto choca también con la educación, el tipo de educación que vamos a tener para qué tipo de proyecto, tiene que ser debatido y tiene que tener una rigurosidad y una precisión de modo tal de no cometer errores en la aplicación de determinado tipo de política. Bien, el Estado es por definición, para ir muy al principio, un prestador de bienes públicos, de bienes y servicios públicos, aquellos imprescindibles para una sociedad. Bien, en la Argentina tenemos 3 niveles de estados, el nacional, el provincial y el local, los municipios, comunas y demás. Es imprescindible, me parece, que vayamos resolviendo, para lo cual tenemos que discutir primero, cuáles son las funciones y los roles de cada uno de estos niveles de Estado, para seguidamente ver cómo se financian. En esta ley convenio de coparticipación pendiente desde nuestra última constitución, que se había previsto para el 96, esta ley convenio de coparticipación, necesita un trabajo previo que es este. ¿Qué bienes públicos va a prestar cada uno de los 3 niveles del Estado? Me parece que esta es una propuesta que sería interesante, la empezáramos a trabajar en los tiempos que sean necesarios, pero que va a ser ordenadora y nos va a ir poniendo en un tema que es central para la definición de que en esta Argentina viva un pueblo feliz y podamos ser una patria justa, libre y soberana. Desde la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, para el Foro para la Nueva Política Industrial y por invitación de Fomento, exponemos un punto de vista, o nuestros puntos de vista desde el cooperativismo. Primero vemos que la globalización, que a nosotros no nos gusta, que pretende abarcarnos, pero que nos resistimos, para nosotros la globalización es un imperialismo cultural y un imperialismo económico gestado por las grandes corporaciones, con algunos grandes estados como cómplices. El movimiento cooperativo es una respuesta popular a las necesidades, a los momentos dramáticos de la existencia política argentina. Nuestra cooperativa surgió en plena crisis de 1930, cuando la caída de Wall Street, y nació peleando contra un monopolio eléctrico norteamericano que se llamaba Sudam, al cual con la voluntad popular logramos expulsar de la ciudad de Santa Rosa, y tomamos el control del servicio eléctrico, y desde entonces, desde la década del 30, esta cooperativa tiene en su ADN luchar contra los monopolios. Posteriormente lo hemos hecho en el plano de las telecomunicaciones. Hoy las telecomunicaciones son un servicio sobresaliente. Tenemos televisión por cable, televisión digital de alta definición, tenemos internet. Somos el principal proveedor de internet de la capital de provincia de Santa Rosa y de muchas ciudades y pueblos. Somos también proveedores de telefonía fija y vamos por la telefonía celular. Pero nuestra voluntad, nuestra concepción política es que somos una organización popular que se gestó desde lo popular y que debe priorizar la calidad de servicios y la calidad de vida
para nuestro pueblo. Así que para nosotros es un orgullo participar, integrar de algún modo este foro para una nueva política industrial. Allí queremos estar.